Esta mañana, en una entrevista por radio, Jorge González Durán dijo al aire que iba a entrevistar al pionero de los pioneros. Ese es el ingeniero Daniel Ortiz Caso. Como todas las exageraciones, pues esta tiene algo de verdad. Daniel Ortiz Caso, en el mes de enero de 1970, tomó un bolso. Él trabajaba en Consorcio Caribe y sus superiores le dieron la encomienda de que se viniera a Cancún, y entonces tomó un Volkswagen, su automóvil Volkswagen, y se vino manejando desde la Ciudad de México. Parece ser que estaba muy ansioso por llegar, porque lo hizo en 2 días, o sea, los mismos que se hacen, y llegando a buscó dónde se iba a quedar y encontró que no había dónde quedarse. Entonces ese Volkswagen no solamente fue medio de transporte, sino que fue su habitación durante algunas semanas. En fin, una historia fascinante del primer técnico, el primer ingeniero que llegó a Cancún con la encomienda, pues con varias encomiendas que él nos va a platicar. Daniel, si nos haces favor. Es muy común y casi todo pasa desapercibido decir amigos, amigas, pero aquí no. Con el tiempo que tardé en entrar, seguro que tengo muchos amigos. Y gracias por el recibimiento. Tenemos todos además un amigo común, grandote, tiene 50 años, se llama Cancún, que nos da o nos dio de comer y al cual debemos de cuidar. Sí, ahora es un líder. Antes era una playa desierta de una belleza sensacional. Pero, ¿cómo empezó esta avalancha? Vamos a situarnos en el panorama histórico del México de hace apenas 50 años. El destino más buscado para nacionales y extranjeros era, sin duda, el de la Ciudad de México. El turismo de playa seguido por Acapulco, Veracruz y muy pocos lugares más. El turismo, como lo conocemos ahora, era muy pequeño. Se hablaba de turismo religioso, de turismo de negocios, de lunamieleros y hasta de playa para las vacaciones escolares. Por otro lado, había zonas en el país que necesitaban desarrollarse. Los territorios de Quintana Roo, el territorio de Baja California, la costa del estado de Oaxaca y algunos lugares del estado de Guerrero, y quizá algo de la costa de Jalisco. El Banco de México envía a estos y otros puntos unas misiones de evaluación de potencial y regresaron con una idea novedosa: el turismo como desarrollador, como detonador e impulsor de nuestras costas olvidadas, especialmente de las que contaban con playas. Una apuesta muy riesgosa, puesto que el turismo se consideraba entonces como una actividad frívola. Alguien se dio cuenta que Cuba, paraíso turístico para los norteamericanos, se empezaba a cerrar, y que Cancún, a un par de cientos de kilómetros más al sur, podría ser un sustituto de ese campo de juegos, quizá con mucha ventaja por el potencial de la costa de la península de Yucatán y el enorme patrimonio arqueológico de mayas. Algunos de los técnicos que estuvieron en esta solución y que tenían la costumbre de pensar antes de actuar, vieron el potencial de las playas, que crearon rápidamente figuras financieras que pudieron apoyar la naciente solución, que tenía adicionalmente el incentivo de poder sostener un porcentaje alto de gente en el lugar a base de sueldos para construcción de infraestructura, de hoteles y de casas. Algunos nombres de ellos: Antonio Enrique Sabiñac, Jesús Silva Herzog, Ernesto Fernández Hurtado, Miguel de la Madrid, Pedro Dondé,
Morones, todos ustedes conocen, y todos ellos o casi todos tenían antecedentes de trabajos en el BID y en el Banco Mundial. Los capitaneaba un señor que por lo visto tenía unos pantalones de oro, se llamaba don Rodrigo Gómez, y que era el que tomaba las decisiones de apoyar, aún sin estar a la sombra del gobierno federal, los trabajos a lo largo del tiempo. Después se hicieron las primeras contrataciones ya directas para Cancún, los arquitectos Landa, don José García de la Torre, Cifrido Paz Paredes para que nos diera datos aeronáuticos, Amado Rojas Ubaldo y su servidor. A partir de ahí se multiplicaron los nombres no solo de personas sino de empresas, todas ellas indispensables para el arranque de los trabajos. Desde el principio tuvimos el apoyo del licenciado Javier Rojo Gómez, delegado de gobierno en Chetumal. Uno de los momentos que marcaron el desarrollo fue la llegada a Cancún del ingeniero Rafael Lara, aquí sentado, aquí enfrente Rafa, representando al dueño del balón. Con experiencia en supervisión de obras, campechano, proveniente de la costa de Oaxaca, con neuronas suficientes para ponernos a trabajar con forma coordinada. El reflejo de este momento se notó de inmediato en la velocidad de ejecución de las obras. Una de las labores de capital importancia a cargo del ingeniero Lara era abastecer a Fonatur México de datos de campo y abastecer a Fonatur Cancún de datos de proyectos para construir. Entre las primeras empresas que llegaron fue Consorcio Caribe. Consorcio Caribe me contrató a mí con el cargo de superintendente provisional y me mandó, sin más trámites, a la selva con la consigna de recibir las primeras máquinas y con ellas abrir el espacio necesario para construir el campamento. Las casas y oficinas que nos permitieran trabajar al pie del cañón y abrir una brecha que permitiera que el entonces candidato a la presidencia de la República, don Luis Echevarría Álvarez, pudiera ver Cancún y enamorarse. El Estado Mayor Presidencial no aceptó llevar al candidato puesto que no había gente. Y con una lógica muy militar dijo, si no hay gente y esto es para que la gente conozca al presidente, pues olvídelo. Y pues ni modo, nunca llegó. A pesar de ese contratiempo, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, apoya la construcción del desarrollo turístico con un préstamo de $50 millones. Para poner esa cifra en perspectiva, no alcanzaba ni siquiera para comprar un DC-10 de 270 asientos. Una parte importante de las primeras inversiones fue elaborar planes maestros de desarrollo para obtener el mejor rendimiento de cada parte de tierra. Estados financieros, trabajos de gestión entre la Presidencia de la República, un puente provisional que permitiera llevar máquinas y camiones para crecer la superficie aprovechable de la isla, puesto que más que una isla era un atolón sumamente delgado, en algunas partes sería menos de 50 metros y no cabía ni la vialidad o los hoteles. La rehabilitación de una autopista que había servido para trabajos chicleros y que ahora nos permitía llevar los primeros prospectos de contratadores directamente a Cancún. Una de las casas se destinó para Hospital de Primeros Auxilios, indispensable cuando hay máquinas trabajando entre personal con poca o nula capacitación. Dado que los mochos no se hicieron para dormir adentro y afuera, los moscos había que tomarlos en serio. Las primeras noches las pasé en la Isla Mujeres, que además contaba con una pequeña sucursal bancaria y un teléfono. Nos enteramos que Cancún ya tenía desde pronto un logotipo gracias a los trabajos del ingeniero Guillermo Green, ese que aparece allí, el que usamos desde siempre. Sobre la carretera de Mérida a Puerto Juárez había dos instalaciones, una de compreras y otra empacadora de pescado, que estaban en desuso porque el barquito que compraba la copra dejó de venir y no había suficientes pescadores para tener trabajando la otra parte.
Una plática amistosa con el velador y los escritorios que estaban de día. De noche se ponían uno junto de otro y servían de soporte a los catres del personal de oficina. Es importante recordar a Rubén Saldívar, nuestro primer enlace con el Banco de México en Mérida y con el comercio para los insumos que se requerían día con día. También es necesario considerar a personajes discretos que también están sentados ahí, ya los vi. Por ejemplo, Luis Madariaga, que llegó todavía con la tinta de su título sin secar, todavía estaba húmeda, y que gracias a él pudimos trabajar de noche, tener hielitos en la noche, que es muy importante al traer la electricidad y poderla mover el bien. Después se casó aquí con Marilyn Bates, Adí Murad, también procedente de Campeche, cuya ayuda fue decisiva muchas veces, desde surtir tornillos y tuercas para armar el puente provisional hasta tener los camiones de volteo trabajando y nuestros vehículos con servicio y refacciones, y dado que las agencias estaban a 320 kilómetros de distancia, y camión que se paraba, camión que se quedaba un par de días quieto. Empezamos a trabajar con 132 camiones, acabamos trabajando con 600. Eso les da idea de la importancia de Adif. Por cierto, cuando le fue a tocar a su casa no pude tocarle porque era de cartón. Hecha con los empaques de las propias refacciones. Después ahí llegó también el arquitecto Páez, procedente de Monterrey, manejando primero a Protexa y luego se quedó a vivir aquí. Es de los que lo disfrutan, muy bien disfrutados. Toño, todavía vives acá y ojalá vivas muchos años más. Al prolongarse la duración de los trabajos se hizo evidente que pronto era urgente resolver la situación de las familias. Primero con una estación de telégrafos. Dirán, ¿por qué? Pues porque estaba colocada entre las cantinas y los pagadores. Los trabajadores pasaban con la raya fresca y hacían mucho para que las familias fuera de Cancún recibieran una parte importante del salario que ganaba el marido acá. El marido, el padre o el hermano. Ese aparato de telégrafos todavía existe. Está en el estado de Puebla, cerca de una población que se llama Lara Grajales, en una pequeña estación, museo regional de telégrafos. La historia es muy sencilla. Ese servicio telegráfico fue contratado por Porfirio Díaz entre México y Veracruz. El señor se le acabó dinero ahí y ahí simuló que el telegrama inaugural que puso don Porfirio llegó a Veracruz. No, le faltaron 308 kilómetros. Obviamente, pues van a decir, ¿y por qué no la mandaron por banco? Pues porque no había bancos. Los bancos, las sucursales bancarias, tanto la de Banamex como la de Bancomer, llegaron más tarde. Y en ese momento ya contábamos con la seguridad de tener dinero, con la seguridad de que llegara el dinero, con la seguridad de que lo que nosotros enviábamos afuera llegaba a tiempo y a resolver necesidades. Las familias de los chicleros que estaban en el kilómetro 13, a los cuales fue a ver, estaban capitaneados por también Canché, doña Luisa, que la vi en algún asiento de por aquí, doña Luisa Loría de Canché. Y cuando recibieron la invitación a trabajar se vinieron, según recordamos ella y yo, con una camioneta Ford verde. Y muchas ganas de trabajar, unas cuantas láminas de cartón, y en la zona donde nosotros trabajábamos de día y dormíamos de noche, ahí se hicieron 2 galerones con una capacidad total de 80 hombres, y con esas empezaron los desmontes y la recepción de los equipos. No es fácil entender sin hablar un idioma común qué es lo que se quiere. Entonces compré unas cuerdas
que tenían 3 nudos, uno en la punta, otro a 2 metros 20 centímetros y otro hasta el otro lado. Lo ponían en la estaca, lo extendían y cortaban toda la hierba que estaba en medio y para adelante, para adelante, para adelante. Cuando nos dimos cuenta ya estaba hecho el trabajo. Los vehículos los tractores fueron más complicados, porque el tractor que debía de llegar a bajarle al otro llegó después. Entonces hubo que amarrar un árbol, pero en fin, se bajaron, se usaron hasta que yo creo que se acabaron aquí. Las familias del personal de caminos, los operadores, los mecánicos, están acostumbradas a tener a sus maridos fuera de su casa. Y por regla general no se preocupan mucho siempre y cuando les llegue la cantidad suficiente para que sus hijos y ellas coman y vivan. Las familias del personal con mando se quedaron en sus lugares de origen en tanto en cuanto no hubo casas para que se pudieran alojar aquí. En mi caso particular, mi esposa estaba en Puebla, teníamos una niña de 4 meses, ella se traslada a Valladolid, entonces yo me traslado también los fines de semana y alguna vez entre semana. Es mucho más fácil trasladarse los 160 kilómetros a Valladolid que los 1450 a Puebla. Y ahí me enamoré de la hospitalidad yucateca. Cómo trataron a mi mujer, realmente fue ejemplar. Andando el tiempo, terminando las casas, nos venimos para acá, solos nosotros y la niña, el mundo se nos hizo chico. Y cómo sentí tener que abandonar Cancún. Ahora, ¿quién construye la casa para los constructores? Pues suena la tradicional pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Se resolvió contratando, como les decía, a un campamento de chicleros que hicieron lo indispensable para que pudiéramos comer con ellos, dormir y empezar a trabajar. Una mención especial fue la incorporación al equipo de don José García de la Torre, con amplísima experiencia para llevar a cabo trabajos difíciles en localidades remotas, justo a la medida de lo que necesitaba Cancún. Junto con él, un grupo de operadores encabezados por Enrique Arce, por esta su hija Lupita, sobrestante del equipo, se improvisó una piloteadora. Se trajo de León a Vicario un pequeño aserradero, lo manejaba un señor Julio Ral, que lo compramos con todo y aserradero y operadores, y vino a trabajar aquí a la Manzana 22. Y con eso sacamos el puente provisional. Y los tornillos de Adir, sacamos el puente provisional. Estaba don Alfredo Dao, encargado del campamento, y pronto se corrió la voz de que don Alfredo Dao tenía en el puente provisional una ballena amarrada. Esa ballena aparecía cuando había periodistas que se daban unas asoleadas gigantes ahí esperando que saliera a comer la dichosa ballena. Obviamente nunca salió. Después se unió al equipo don Manuel J. Castillo y su familia para liderar la palomilla el contador Chucho Martínez Juárez, administrador del flujo de fondos cada vez más cuantiosos y más difíciles de manejar, don Alfonso Alarcón, que habló Arce, en desarrollo de la comunidad, don Jorge Glisset Hart, atención al turismo, atención a la casa de visitas, etcétera. Su servidor, oí el canto de las sirenas, que quizás estaban abajo del reciente terminado puente. Dejé a la empresa que me trajo, Consorcio Caribe, y me puse la camiseta primero de Infratur en el Banco de México, y al fusionarse con Fogatur, manejado por el ingeniero Románico Arroyo, me puse la camiseta de Fonatur, que todavía la traigo tatuada. Poco antes de la llegada a las playas de Cancún, habitaban en la isla un pescador de langostas, Emilio Maldonado de nombre,
con su familia, y un segundo, Gabriel Garrido Gabush, cuidando cocales. Pero además existía una casa de campo, propiedad de un licenciado de la Ciudad de México, con los medios suficientes para volar frecuentemente a Mérida, de ahí a Isla Mujeres, y ahí por mar, una lancha pequeñita, se metía a la laguna y la disfrutaba casi textualmente como el paraíso. Fonatur la tomó como casa de visitas y se pudo contar con un activo valioso que facilitó atender a los futuros inversionistas y hacerlos adictos a las bellezas de Cancún. Claro, hubiera sido sumamente difícil aterrizarlos en Mérida, meterles 4 horas de carretera, que estuvieran aquí 1 hora, regresarlos y fueran el vuelo de la tarde. Entonces, apoyados en la pista pequeña y apoyados en la casa de visitas, podían comer, podían nadar, podían disfrutarla. Y las ventas subieron como la espuma. Un sindicato de bancos compró el terreno del Hotel Cancún Caribe. Y ahí empezó la ola que ahora todavía no acaba de reventar. Doña Alicia, Clarita, su hija, Cachito y Rudy. Las 2 primeras trabajaban en la construcción del aeropuerto internacional, la reconstrucción del aeropuerto internacional en la ciudad de Mérida. Se les acababa de acabar el trabajo, pues la constructora ya se iba. Me tocó invitarlas, se vinieron para acá y pronto hicieron muy famosa su sopa de lima y su hospitalidad. Rudy, ni se diga, sabía dónde estaban los pescados y casi hablaba con ellos. Cachito había visto sus mejores días como boxeador y su encargo era tener la casa reluciente. Usaban una lancha llamada Ishel, diseñada por banqueros, que quedaba casi exactamente igual como hubiera quedado un crédito hipotecario diseñado por un pescador. Es decir, era muy poco útil. Para entonces las obras de Cancún seguían creciendo. Sí, se inició el puente definitivo a la isla. Los equipos iniciales de trabajo colaboraron en un buen plan maestro y la isla, que había sido medida por primera vez desde que se brotó del mar, sin que existieran GPS, Googles, celulares, computadoras y demás cosas de esas, se midió a la antigüita, caminándola y correteando en los teodolitos y los estadales. Por aquí está don Celso Toledo, que sabe 1 kilo de eso. ¿Sí? Ahí. Recordemos a don Carlos Nader. Don Carlos Nader se encargó de las ventas, de las compras que se hacían localmente de los terrenos en la parte continental y los locales que estaban en la isla. Cuando juntó una buena cantidad de negociaciones, tomó un avión, voló para Chetumal, los registró y al día siguiente, al volar para acá, el avión se estrelló, él perdió la vida y como presagio de buen augurio encontramos su portafolio, su maletín, con prácticamente todos los papeles sin echarse a perder y sin quemarse. Eso nos ahorró probablemente 1 año de trabajo para reponerlos. Algunos de los propietarios de los terrenos hacían colas desde las 5 de la mañana porque no se nos fuera a acabar el dinero antes de pagarles a ellos su lote. Se compraron así la mayor parte de los terrenos, los 3 o 4 que no se pudieron adquirir. Uno de ellos era la señora Coral, que vivía ahí, lo tenía en la isla de Cancún. Yo creo que se compraron a precios de los terrenos de Manhattan. En la porción continental de los terrenos adquiridos, estos provinieron de una vieja hacienda, la hacienda de Santa María, una hacienda enorme, 105,000 hectáreas, es el tercio superior del que entonces territorio del estado de Quintana Roo. Su capital, su casco, su
puesto de mando y de oficinas. Estaba en un pueblito, un pobladito que se llamaba Santa María, hasta 1936, donde se cambió el nombre a Leona Vicario, que es el nombre que está todavía. Ese era nuestro punto de apoyo para hablar por teléfono. No había privacidad, ni siquiera la casetita de teléfono no tenía ni puerta. Nosotros no oíamos lo que decía México, pero sí oíamos y veíamos las caras de los que platicaban con sus jefes después de que, o las acusaciones de algunas personas a sus jefes para que les llamaran la atención a compañías atrasadas o mal hechas. Ahí no digo nombres, no hace falta. Aquí se presenta una cosa muy curiosa, ¿no? Yo creo que es la historia de dos faltas de visión. Esta hacienda la entrega el propietario por una suma ridícula de una deuda con el Banco de Londres y México, que a su vez la entrega al gobierno federal porque no sabía qué hacer con ella por otra suma ridícula de impuestos. Y de esa manera los terrenos que ya no necesitamos comprar a un precio alto ni negociar siquiera, pasaron al rubro de nacionaleros, que es el rubro donde están los terrenos propiedad del gobierno que no son ejidales. Entonces eso fue un simple cambio de papeles y nos permitió iniciar muy rápidamente la urbanización de la parte continental. Una parte importante de la fracción que nos dieron, 10,000 hectáreas, se destinó al aeropuerto internacional definitivo, exactamente donde todos nosotros aterrizamos. Hoy inclusive ese aeropuerto se le encargó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debido a la dificultad de hacerlo por lo cerrado y lo duro de las especificaciones con las que se hacen los aeropuertos en México y quizá en el mundo. Una de las primeras tareas fue rehabilitar la pequeña aeropista que primero fue chiclera, luego quién sabe qué movían, pero por alguna razón la pista no se llenaba de hierba. Y algunas de esas sustancias probablemente han sido muy conocidas por los hippies. De 1.500 metros lineales de asfalto, más unas instalaciones de terminal de aduanas hechas de palapa. Las fotografías de esa aduana y de esa terminal dieron la vuelta al mundo. Y después, la mitad se dedicó a un aviario, la otra mitad se dedicó a una escuela, La Salle, si no me equivoco. Y después se abandonaron y quedaron como parte de la avenida en que se convirtió la aeropista. La torre de control, una torre que alguien bautizó como Dactari, recordando una película de aquellos tiempos, se hizo con Nakash y también era de techo de palapa con una antena arriba para las radiocomunicaciones con los aviones. Funcionaba bastante bien. Con ella le pudieron avisar a un avión de 4 motores que estaba equivocado, que esa no era la pista, pero ya no pudo bajar, ya no pudo irse y tuvo que aterrizar allá. Afortunadamente le sobraron 5 centímetros, 7 centímetros para acabar de parar. No es posible hablar de Cancún sin recordar a don Jorge Gliese, encargado de los futuros inversionistas, funcionarios, periodistas y el montón de gente que recibimos allá de capital importancia. Estuvo ahí el Shah de Irán, estuvo allí Henry Kissinger, estuvo ahí el mariscal Tito, estuvo ahí varios presidentes de Centro y Sudamérica y muchas gentes del gobierno federal que cuando oían se enteraban de la calidad y calidez de la hospitalidad de la Casa Maya, se venía a pasar aquí unos días. Nosotros encantados, eso facilitaba los trámites en una forma increíble. Bien, pues muy buena exposición de la prehistoria de Cancún, como atinadamente dijiste. En el programa radiofónico de esta mañana nos comprometimos a revisar una fecha que pues ahora es muy significativa en Cancún, que es el 20 de abril, la leyenda del 20 de abril, diría yo,
porque en el decreto en donde el Cabildo establece el 20 de abril como fecha de la fundación de la ciudad, se dice que ese fue el día que llegó la maquinaria a Cancún, que llegó la primera maquinaria a Cancún. Y a mí me gustaría preguntarle a Daniel, ¿cuándo llegó la primera maquinaria? Porque nadie me ha dicho concretamente, esa fue la fecha que llegó y esta fue la maquinaria. Bueno, yo creo que yo puedo comprometerme a investigarlo. Tenemos una pista, llegó el martes de carnaval de 1970 a la ciudad de Mérida. Y de ahí se tardaron 4 o 5 días en subirlas a los lowboys, a los camiones chaparritos para traerlas acá. De manera que deben de haber llegado una semana después del carnaval. Los dos primeros vehículos, los dos primeros tractores. Perdón, Daniel, ¿qué fue lo que llegó el martes de carnaval? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que llegó? Las dragas grandes, las dragas indispensables para vaciar tierra sobre la isla y hacerla grande. Los dos primeros tractores llegaron muy rápidamente después de mí, pero llegaron al revés. El tractor que debía llegar después llegó primero y el otro llegó después, de manera que estuvieron los que eran para arena trabajando roca, los que eran roca trabajando arena un par de años hasta que se terminó el bulevar y ya pudieron cambiarse. De manera que la primera maquinaria debe haber llegado en el mes de febrero. La primera quincena de febrero, muy bien. Tengo algunas preguntas aquí que te hace el público, te las voy a leer. Miguel Contreras Morales te pregunta, ¿cuál es su visión de Cancún para los próximos 50 años? Cancún forma parte de una costa privilegiada. Hay un desarrollo, Cozumel está prácticamente saturado, hay un desarrollo en Isla Mujeres, pero hay muchas playas a lo largo y a lo ancho del territorio. Yo creo que Cancún tiene la vocación de líder y de llevar la costa del Caribe mexicano al mejor nivel posible. Omar Alpuche Leal te pregunta, ¿cuáles nuevas estrategias o acciones se deben implementar para seguir siendo ejemplo a nivel internacional en turismo? Hay un argumento que convence, se llama sonrisa. Y mientras nuestros turistas encuentren sonrisa y buena voluntad para atenderlos, el turismo crecerá solo. Bien, José Villagómez te pregunta, ya hiciste referencia, la hacienda de Santa María, en León de Vicario, ¿existió antes de Infratur Cancún? ¿Y es cierto que era del Banco de México? A ver. La hacienda, claro que estaba antes de Infratur, antes del Banco de México. Esa se fundó en el 1800 y mucho y que se consolidó en 1902, es decir, poquito antes de la Primera Guerra Mundial, de manera que sí es bastante más antigua. Finalmente, Luisa Loría te da las gracias por haber mencionado a Damián y gracias por esta conferencia. Dice como que lo estamos viviendo. Bueno, Cancún le debe mucho a los chicleros, a Damián, a Luisa. Hicieron posible que se supiera quién llegó primero, el huevo o la gallina. Nos ayudaron a hacer las cosas y creo que tendimos un puente entre ellos y nosotros, que todavía dura. Por lo pronto damos por concluida esta sesión y otra vez gracias a Daniel Ortiz Caso por su participación.